Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos otro martes más desde la casita transpersonal hablando sobre emociones. Cuando termina este vivo nos vamos a Zoom y seguimos hablando de la emoción de la semana o de cualquier temática que ustedes quieran traer. La idea es armar un grupo de encuentro. Hoy acá en el vivo nos toca hablar de el enojo. Yo les decía en el vivo anterior que las emociones nos traen mensajes de nuestra esencia. Es vital conectar con ellas, súper importante. Y para empezar a identificar las emociones, porque no siempre tenemos claro qué emoción o emociones estamos sintiendo, tenemos algunos tips, algunas guías, ¿no? En ese sentido, podemos pensar en preguntas. ¿Qué podemos preguntarnos para entender qué emoción estamos sintiendo? Para intimar con esa emoción. En el caso del enojo, nos podemos preguntar qué debe ser protegido. Es decir, siento enojo, hay algo que proteger. Hay algo que reparar, hay algo que está amenazado, hay una frontera que ha sido vulnerada. Entonces, la emoción del enojo, que es la más cortita, la más la que dura menos, la más efervescente de todas, piensen esto: cuando una emoción dura mucho tiempo, sobre todo el enojo, la tristeza puede durar un poco más, ya hablaremos de ella en algún encuentro, pero el enojo que dura poquito, si dura mucho, ya es un resentimiento. En realidad tiene más que ver con volver a sentir de resentimiento algo que pasó. Entonces ya no es luminoso, estoy instalado en una sensación que es del pasado. Entonces, si yo me pregunto qué frontera ha sido vulnerada, qué cosa está sucediendo que yo no quiero que suceda, ya puedo empezar a entender por qué tengo enojo. Biológicamente, como una de las emociones aflictivas más primitivas, junto con el miedo, lo que nos permite es defendernos. Por eso en el cuerpo lo sentimos en general en los brazos o en las piernas, porque aumenta el flujo sanguíneo. Nos llenamos de adrenalina, ya sea para escapar, para atacar, porque necesitamos defendernos del depredador. Entonces, como somos seres inmersos en la cultura y seres sociales, ahora el enojo aparece por algunas otras cuestiones y es un poco más difícil conectar con él. Entonces el enojo va a proteger y restaurar una frontera que pudo haber sido violentada, y que yo me dé cuenta de esto solo, decir, bueno, está pasando esto y yo no quisiera, de alguna manera evita que yo ejerza violencia. Muchas veces violencia y agresión están asociadas al enojo, y bueno, no necesariamente son constructos sociales, como ahora vamos a ver. Entonces, restablezco la frontera y ya no hay necesidad de violencia, ¿no? Si yo logro intimar con el enojo y conectar con el enojo y cada vez tenerlo más claro, porque lo entiendo en mi corporalidad o porque me hago estas preguntas, fácilmente restauro la frontera y cada vez necesito menos cuotas de enojo para poder volver a restaurar la frontera vulnerada, ¿no? De hecho, cuando uno puede expresar bien el enojo, finalmente el enojo no parece enojo, ¿no? No parece ese enojo que nosotros tenemos identificado como el enojo debería ser culturalmente, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta resistencia al enojo? Hay algunas cuestiones culturales, ¿no? Por ahora voy a hablar de que muchas veces está asociado, bueno, con la agresión y la violencia, como dijimos, con lo masculino, ¿no? Culturalmente esto por suerte se está deshaciendo ya. El hombre que se enoja es fuerte, viril y qué sé yo, y la mujer es una loca, digamos, entre comillas. Bueno, esto por suerte se está cambiando, pero culturalmente no permitimos enojarnos, no nos permitimos enojarnos por cuestiones por este estilo, pero además porque probablemente el otro piense, y yo no quiero que el otro piense esto, que no lo quiero. Si me enojo no te quiero. Y como venimos viendo, las emociones aparecen frente a lo que me importa, frente a las personas que quiero. En el caso del enojo, me voy a enojar con vos, porque te quiero, porque se está debilitando el vínculo con esta actitud que vos tenés, que yo siento que vulnera una frontera. O puede aparecer también el amor en este sentido: me enojo con vos, aunque no te conozco y no sé quién sos, porque estás amenazando a alguien que quiero. Hay otros tipos de enojos que son un poco más, el autor Samuel Masters dice, más infantiles, si se quiere, que tienen que ver con la frustración, que eso podría ser todo otro tema, otra charla en otro encuentro. La frustración es digamos, aparece algo entre lo que yo deseo y yo. Entre mí y aquello que deseo se interpone algo. Y eso que se interpone hace que yo no pueda avanzar. Entonces un poco la clave está en poner la mente
la vista en la meta y no en lo que me está frustrando. Pero la frustración sería otro tema, pero sí es interesante, importante, que identifiquen si el enojo es por frustración. Entonces, eso ayuda mucho cuando es frustración ya a no colocarlo en la otra persona. No es la persona la que está vulnerando una frontera, sino que hay una situación X que me está inhabilitando a ir hacia donde quiero. Entonces, cuando viene el enojo, porque todas las emociones nos traen un regalo, tienen algo, tienen un sentido, nos ayuda a restaurar el honor, defender nuestras fronteras, protegernos a nosotros mismos y a los demás, resguardar la justicia, promover el desapego sano. Estas son en palabras de Fabiana Fondevila. ¿Qué pasa cuando el enojo está en sombra? Cuando algo está en sombra es algo que o no se expresa, no tengo un contacto con él. Entonces, cuando sale de la sombra, cuando inevitablemente se expresa de forma exacerbada. Entonces, motivos por los que puede estar en sombra, como dijimos, son motivos culturales. Si me enojo con vos no te quiero, está asociado con la agresión, no quiero ser agresivo, no quiero ser violento, o porque culturalmente el que se enoja está como loco, por no decir otros criollismos un poco más fuertes. También sucede que hay tradiciones de sabiduría que lo rechazan, ¿no? Con esta idea de que todos somos uno, si me enojo con vos me estoy enojando conmigo, y ese enojo está más asociado a que si me violento con vos me violento conmigo, pero nosotros estamos acá, somos individuos, tenemos que defender la individualidad en muchos sentidos. Recuerden esto, desestimar una emoción, esto lo decíamos en el otro encuentro, es desestimarnos a nosotros mismos. Entonces, el que dice que nunca se enoja, atenti, porque por otro lado seguramente está reemplazando esa emoción por otra. Las emociones suelen taparse, agarrapatarse, digamos. Entonces, como me queda más cómodo el miedo o la tristeza, ay no, estoy triste, pero en realidad estoy súper enojado porque esta persona está haciendo algo que yo no quiero que haga, pero me digo a mí mismo que estoy triste porque con la tristeza estoy más cómodo. Entonces, no hay que desestimar las emociones porque es como desestimarnos a nosotros mismos. Por otro lado, si yo no expreso ese enojo, si no está reconocido, se degradan los vínculos. Hay conflictos conmigo y alguien que quiero y alguien que me quiere que quedan sin registro, que quedan sin atender. Entonces se da un autoabandono, me abandono a mí mismo, o al menos a esa parte de mí que siento vulnerada, ¿no? Aparece la apatía, la depresión, la victimización, se pierden las fronteras. Entonces fíjense qué interesante, me enojo porque te quiero, pero no esta idea de me enojo y te trato mal, o te ignoro, o te violento, o te agredo porque te quiero. No, no se trata de eso. Se trata de esto deteriora el vínculo, esto que está pasando yo no quiero que pase. Y si no te lo digo y no te lo comunico, va pasando el tiempo y cada vez el vínculo se deteriora más. Recuerden que las emociones van estrechamente ligadas a las cuestiones vinculares, porque solo me enojo con lo que me importa. Solo me enojo con allí donde hay amor. Decimos que las emociones son subsidiarias del amor. El amor nos brinda todas las emociones. Entonces cuando no lo expreso aparece como rencor, como sarcasmo, como un resentimiento, como tomar distancia, como maldad, hostilidad, agresión, odio, prejuicio, aislamiento, un montón de palabras que están buenas quizás guardárselas para entender que no me estoy manejando bien con el enojo. Cuando hablo de enojo lo estoy expresando bien. Cuando uso estas palabras quizás el enojo está en sombra. Otro dato interesante, en este sentido, como hay que saber proteger fronteras, piensen que la gente que se enoja mucho, los enojones, los irascibles, son personas muy sensibles, probablemente mucho más sensibles que vos, pero que no tiene las herramientas para levantar una frontera cuando siente que ésta ha sido vulnerada. Esto me parece que resulta interesante. ¿Cómo puedo entonces iluminar el enojo, ¿no? Estoy acá tomando, tengo un apunte acá. Lo más importante es conectar con la compasión, sentir lo que el otro siente, recordar si me enojo que el otro tiene sus propios límites, al restaurar mis propios límites, no sacar a la otra persona o no invadir sus propios límites, y en todo caso, como el enojo es contagioso, cuanto más me enojo, más se enoja el otro, centrarme y entender que, o preguntarme y tratar de ver qué frontera está siendo vulnerada para la otra persona, con lo que yo estoy haciendo y diciendo, porque puede ser que yo no me dé cuenta. Como dicen por ahí, no sé por qué hago el mal que no quiero en vez del bien que quiero. Por otro lado, para ir cerrando, la agresividad tiene que ver, el hecho, sí, la agresividad, la violencia, son opciones frente al enojo. Y acá hay una frase que me encanta que dice, hacer que el enojo sea responsable de nuestra violencia es como hacer que nuestro impulso sexual sea responsable de una violación. Ser agresivo
es algo opcional. Yo con el enojo puedo ser agresivo, así como con mi deseo sexual puedo, como dice acá, ser responsable de una violación. Pero no es enojo, son opciones. Entonces, el enojo sano se va a mostrar vulnerable, no va a atacar, no culpa, no humilla. Eso es lo que hace la agresión. El enojo me conecta porque te avisa que el vínculo está siendo deteriorado. En cambio, la agresión me aísla, me aleja, me desconecta. Bien, con eso vamos a cerrar. La idea es que los vivos sean cortitos, tic, 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 pin, pin, pin. Pero como ahora seguimos por Zoom, para hablar sobre el enojo o sobre lo que quieran, porque la idea es armar un grupo para compartir, me escriben por privado, yo les mando el link y la seguimos por Zoom. Y aprovecho y los invito también, porque a las 10 de la noche hago otro vivo desde mi cuenta, Transpersonales, hablando de astrología. Hoy nos toca el bendito Escorpio. Vamos a hablar de cómo es Escorpio, su ascendente y su luna, eso es todos los martes. Y también a las 11 de la noche, cuando termina el vivo, nos vamos para Zoom y la seguimos y hacemos... nos quedamos hasta tarde charlando, cenando, tomando mate, etc. Les quiero mucho, gracias por acompañar este nuevo proyecto. Inviten a todas las personas que crean que les puede interesar esto. Abrazo.